Buenas tardes a todos y a todas. Les damos una cordial bienvenida a nuestra penúltima sesión de conversatorios de primavera titulado Chile después del 25 de octubre, ¿qué futuro está en juego tras el plebiscito? Organizada por el Centro de Escritura y Pensamiento Menalquén Quimlu, Dejar Libre el Conocimiento de la Escuela de Ciencia Política y Administración Pública de la Universidad de Talca. Saludamos a nuestras autoridades, a nuestro decano, señor Rodrigo Palomo Vélez, a la directora de Género, señora Lorena Castro López, a nuestro director de escuela, señor Fernando Soto Ramírez, a nuestros docentes y estudiantes y al público que nos acompaña hoy. En esta cuarta sesión de conversatorios en que tenemos un importante invitado, el señor Daniel Matamala Thompson, queremos hacer alusión a la importancia histórica del momento político-social que estamos viviendo, puesto que el sólido triunfo de la opción apruebo abre inéditamente en nuestro país, luego del estallido social, la senda hacia una nueva Carta Magna que contendrá dentro de sus principios fundamentales la participación y la deliberación de una ciudadanía cada vez más consciente del desafío que tenemos como país. Esto es, construir colaborativamente un pacto social que establezca unos mínimos de convivencia que permitan el desarrollo equitativo de las capacidades de cada uno y cada una de los que conformamos este país. Como equipo nos complace ser parte de este proceso de transformación para aportar desde la educación y del desarrollo de la ciudadanía activa al debate y a la generación de conocimiento que dé sentido desde la región del Maule a una nueva constitución. Queremos invitar a nuestro decano, el señor Rodrigo Palomo Vélez, quien compartirá unas palabras con ustedes. Muchas gracias, Jaime. Muy buenas tardes a todas, a todos. Me sumo al saludo especialmente a nuestro invitado, a Daniel. Muchas gracias por aceptar la invitación de la Escuela de Administración Pública. También a nuestra directora de género que veo por ahí, a Lorena, que está participando de este conversatorio. Está el director de departamento también de Ciencia Política y Administración Pública, el profesor Gustavo Rayo, nuestro director de escuela, Fernando Soto. Por cierto, a ti mismo, Jaime, que estás a cargo del grupo Menalquén Quilmu. Y nada, solo compartir un saludo con ustedes. Es un agrado poder estar una nueva tarde conversando sobre estos temas de la Constitución en un estadio diferente esta vez. Ya tenemos plebiscito inicial, ya tenemos el apruebo vencedor y convención constitucional. Por lo tanto, el escenario, si bien uno podía proyectarlo, hoy día ya es una certeza. Tenemos este proceso constituyente en marcha. Y tenemos un gran invitado hoy día también para poder escuchar sus reflexiones y poder compartir algunas ideas con él. Así que muchas felicidades de nuevo al grupo de estudiantes, que es el que ha promovido estos ciclos de conversación, que ya está bien avanzado en esta segunda etapa. Muchas gracias de nuevo, Daniel, por acompañarnos. Gracias, decano. La estructura del conversatorio tendrá 3 rondas de preguntas de 20 minutos aproximadamente cada una y una conclusión. La primera ronda de preguntas tendrá como moderadora invitada a la profesora del programa de formación fundamental y de la Escuela de Ciencia Política y Administración Pública y periodista de formación, la señora Mariana Deisler-Kohl, quien ha aportado activamente en la gestión y realización de este conversatorio. Continuará con la segunda ronda la estudiante Francisca Correa Acevedo. Luego los estudiantes Marisol Muñoz Aguilera y Sofía Trejo Herrera canalizarán las preguntas del público y cerraremos con la conclusión del estudiante Ian Castro Miranda. Este conversatorio será transmitido por Séptima Página Noticias y Campus TV de la Universidad de Talca. Les solicitamos dejar sus preguntas en el chat y una vez que comience el conversatorio apagar sus cámaras para favorecer la conexión. Damos la palabra entonces a la profesora Mariana Deisler. Hola, buenas tardes a todos. Buenas tardes, Daniel. Nuevamente tengo mucho gusto de poder presentar al periodista y escritor Daniel Matamala Thompson, quien nació en la ciudad de Valdivia el 24 de mayo de 1978. Es periodista de la Pontificia Universidad Católica de Chile, Master of Arts de la Universidad de Columbia. Actualmente es uno de los profesionales rostros de CNN y columnista del diario La Tercera. Ha sido lector de noticias, presentador de programas y editor en el área de la política y la actualidad en radio y televisión. Su trabajo con la inmediatez de la noticia y el del escritor, con la reflexión crítica que permite abordar los temas con otra distancia y profundidad, le han dado un espacio destacado en el periodismo de opinión y al servicio de la democracia, un ejercicio profesional por la verdad, el pluralismo y la independencia. Aquí los títulos de sus libros: Goles y autogoles, la impropia relación entre el fútbol y el poder político, de Editorial Planeta, el año 2001, reeditado el año 2015 por Viral Ediciones.
1962, El mito del Mundial Chileno, de Ediciones B de 2010. Tu cariño se me va, la batalla por los votantes del Nuevo Chile, fue publicado el año 2013, y en su traducción del inglés está la publicación del Columbia Global Centers, Juegos de Poder, cómo el deporte ayuda a elegir presidentes, ejecutar campañas y promover guerras, del año 2014. Luego viene el libro Poderoso Caballero, El peso del dinero en la política chilena, de Editorial Catalonia, del año 2015. Los Reyes Desnudos, de Editorial Catalonia, nuevamente, el año 2018. Y la más reciente publicación, La Ciudad de la Furia, ¿no?, de Editorial Catalonia, también de 2019. Entre los galardones está el premio APES de la Asociación de Periodistas de Espectáculos al mejor entrevistador, el año 2011, y el mismo año la Universidad Alberto Hurtado le concede el premio de Periodismo de Excelencia. También aparece en la búsqueda que hice de sus datos biográficos, ¿no es cierto?, un premio nacional de la revista, el premio MAC, que entiendo que es organizado por la Asociación Nacional de la Prensa en Chile. Espero, Daniel, que sea correcta la información que estamos entregando aquí en esta presentación. Bien, vamos a partir entonces, como ha explicado el profesor Jaime González, con la primera ronda de preguntas que hemos preparado junto al comité editorial, ¿no es cierto?, y a la Escuela de Administración Pública. La victoria aplastante del apruebo del 25 de octubre coloca al país ante una oportunidad histórica de construir un futuro mejor, ¿no? Y es lo que dicen y esperan, ¿no es cierto?, la esperanza de tantos chilenos y chilenas de que sea finalmente el resultado, ¿no es cierto?, de esta crisis social y política. ¿Qué tipo de democracia, Daniel, es la que está en juego? A ver, bueno, muchas gracias, Mariana, por la tan amable presentación. Yo creo que efectivamente lo que está en juego aquí, y es muy interesante la pregunta, es el tipo de sociedad, el tipo de democracia, el tipo de distribución de poder que vamos a tener en Chile en el futuro. Lo que vivimos es histórico en primer lugar porque es inédito en nuestra historia, no solo en nuestras vidas, en nuestras generaciones. Jamás en los 200 años de historia de la República de Chile se le había preguntado a las ciudadanas y los ciudadanos si querían escribir una nueva constitución bajo métodos democráticos. Eso pasó el 25 de octubre, la respuesta fue abrumadora, en términos de decir que sí queríamos escribir esa nueva constitución. Y ahora, por lo tanto, se inicia un proceso que tiene, por cierto, bastantes amenazas, pero que yo creo que en lo fundamental es una manera positiva, constructiva de canalizar la tremenda energía social que está desatada en Chile hace más de un año. Esa energía social es muy potente, es una energía social que puede ser transformadora o destructora, que puede generar al mismo tiempo hechos de violencia, pero también puede generar una demanda por cambios, por transformaciones estructurales. Y me parece que el proceso constituyente es una de las maneras, por cierto no puede ser la única, de canalizar esa energía de manera positiva. Y creo que un año después del estallido, justamente en el aniversario del 25 de octubre, de la gran marcha del 25 de octubre, donde más de 1 millón de personas salieron a marchar, a manifestarse, pidiendo un cambio en la sociedad. El hecho de que 6 millones de personas hayan marchado a las urnas en todo Chile para decir apruebo, para decir sí queremos hacer esta transformación por métodos pacíficos, democráticos, institucionales, es de nuevo un tremendo triunfo y una tremenda oportunidad a la que se abre. Y a mí me parece que hay datos muy esperanzadores acerca de lo que viene. Ahora, ¿qué se construye de aquí en adelante? Yo creo que es muy importante, en primer lugar, que el proceso sea participativo en todas sus etapas. O sea, esto no se trata sencillamente de que el 11 de abril vamos a elegir un número de convencionales o de constituyentes y que un año después esa gente va a decir, listo, tenemos una constitución redactada, vamos a un plebiscito para aprobar. Si eso fuera, ese proceso no estaría dando cuenta de lo que realmente se entiende y lo que se necesita hoy día en Chile. Lo que se necesita hoy día en Chile es que todos sintamos que somos parte de ese proceso, no sencillamente con la lógica de elegir a alguien para que nos represente, sino de elegir a alguien que va a estar constantemente siendo parte de ese proceso y de esa conversación con nosotros. Eso a mí me parece que es lo más relevante, incluso más allá
de cuál va a ser finalmente el texto de esa Constitución, donde podemos tener ideas muy distintas, ¿no? Y vamos a tener que llegar a consenso, y nadie va a quedar totalmente satisfecho, porque va a haber, obviamente, que ceder, que negociar, que conversar. Pero lo importante, lo fundamental para mí, es que todos podamos sentir que en ese proceso fuimos escuchados, fuimos parte de la conversación. Tal vez no logramos que la Constitución fuera exactamente lo que nosotros queríamos, pero fuimos parte. Ese proceso fue una conversación entre todos nosotros. Y si logramos eso, lo que vamos a tener es algo fundamental, me parece, para la salud de una democracia. Es que la Constitución sea un marco común en el cual todos nos podamos sentir más o menos representados. Y por lo tanto, la discusión a futuro ya no sea sobre las reglas del juego, ya no sea sobre el marco que tenemos, sino que podamos entrar en otras discusiones. O sea, lo que tenemos hoy día en Chile es como si nos juntáramos a jugar un partido de fútbol y lleváramos 40 años discutiendo sobre las reglas con las que íbamos a tener ese partido, porque fueron reglas que nos fueron impuestas y con las cuales nosotros no estábamos de acuerdo. Por lo tanto, tratamos de jugar el partido, pero no estamos de acuerdo con las reglas con las cuales estamos jugando. Y así es muy difícil como sociedad poder actuar mancomunadamente hacia determinados fines y con determinados principios. Entonces me parece que el aspecto, si se quiere, uno puede decir, esto es formal, es procedimental, en este caso es crucial, es tanto más importante que el contenido de la nueva Constitución, es cómo la construimos entre todos, cómo todos sentimos que somos parte de esa elaboración. Y en ese punto específico yo creo que hay dos desarrollos que son muy esperanzadores, porque lo que pasó en octubre del año pasado evidentemente fue un movimiento social muy fuerte, pero también muy inorgánico, ¿no? No hubo líderes, no hubo organización, no hay un petitorio, ni mucho menos. Y por lo tanto uno decía, bueno, ¿esto es posible canalizarlo de una manera institucional? Bueno, han pasado dos cosas. Primero, lo que ya dije, 6 millones de personas se movilizaron para decir sí. Es posible hacerlo de manera institucional, es posible hacerlo de manera dialogada, queremos ser parte de ese proceso. Hubo comunas populares en donde la participación histórica en las elecciones estaba cerca del 30-35%, y que superó el 50% el domingo 25 de octubre. Hay muchos jóvenes que fueron a votar por primera vez en sus vidas. Todo eso es esperanzador. Y lo otro es que yo creo que en este año tan duro, desde muchos puntos de vista, en muchos lugares de Chile se han ido volviendo a tejer, todavía muy tímidamente, tal vez, algunas redes sociales de participación y de integración que habían desaparecido durante mucho tiempo. O sea, esta atomización, esta sensación de que los individuos éramos todos sencillamente unidades, que estábamos como dedicadas a consumir por nosotros mismos y arreglarnos por nosotros mismos. De alguna manera en este año, con la lógica de lo que ocurrió tras el estallido social, con las necesidades sociales abiertas por la pandemia, me parece que hay un tejido social que lentamente se ha ido rearticulando, en torno muchas veces, por ejemplo, a comedores comunitarios, a ollas comunes, a juntas de vecinos, a organizaciones vecinales que nuevamente vuelven a conversar. Y eso me parece que es clave que este nuevo proceso constitucional lo tome como un insumo fundamental. O sea, la discusión constitucional no solamente tiene que estar en el edificio donde funciona esta convención, sino que tiene que estar en esos lugares, en esas juntas de vecinos, en esos sindicatos, en esas ollas comunes, porque ahí hay una reorganización que es clave para que todos sintamos que podemos participar. Y por lo tanto me parece que la nueva democracia que de alguna manera tenemos que construir tiene que tener esos elementos. No es sencillamente una representación a ciegas donde yo voy, voto por alguien y me olvido hasta un año más en este caso. Si fuera así, el proceso no habría servido de mucho. Tiene que ser una instancia donde sintamos que en cada paso estamos siendo escuchados, estamos siendo parte de esa conversación y por lo tanto estamos siendo parte de la construcción de algo que pueda ser nuestro, que pueda ser de todos, que pueda ser, como se ha dicho, una casa común. Bueno, me parece que es un concepto interesante. Una casa donde todos sintamos que somos parte de ella y donde por lo tanto hay reglas que sentimos que son justas porque fueron logradas mediante el diálogo democrático entre todos nosotros. Me parece que si lográramos eso, ya sería una gran cosa y ya sería un tremendo avance para nuestra democracia y para nuestra convivencia como sociedad. Sí, Daniel, tu cariño se me va. No, no te lo digo a ti, era el título de tu libro, ¿no? Del año 2013. Bueno, y ahí reflexionaba sobre el voto voluntario y el desafío que tenían los partidos políticos, ¿no es cierto?, de poder hacer frente a este nuevo votante, ¿no? Vemos cómo los jóvenes, que han sido grandes protagonistas, ¿no es cierto?, como tú lo mencionas y lo han dicho también otros analistas, ¿no es cierto?, de este plebiscito,
participan de otra manera también. O sea, están en sus manifestaciones culturales, de la manera en que se apropian de las redes sociales, ¿no es cierto? La manera que generan contenidos, ¿no? Por lo tanto, la participación se expresa de una manera diferente. Pero a 7 años de esa reflexión que tú hacías y que tenía que ver con un llamado de atención más bien hacia el mundo político, ¿no? Hacia los partidos. ¿Qué resulta de ese análisis hoy, ¿no? de lo que hiciste? Sí, el cariño señora tenía que ver con eso, ¿no? Sí. De la desafección de los votantes hacia los partidos, hacia los representantes, y cómo el voto voluntario iba a significar un desafío en ese aspecto. Y claramente ese desafío no lograron cumplirlo los partidos, siguieron operando como especies de máquinas muy desconectadas de la sociedad. Yo creo que ese es un desafío fundamental. No sé, en el Chile pre-73, por poner un momento de la historia, uno entendía que los partidos políticos representaban a ciertos sectores de la sociedad. O sea, tú veías la asamblea o el Congreso General del Partido Socialista y había gente de los sindicatos, había gente del campesinado, había gente de la clase media profesional. Tú ibas a la convención del Partido Conservador o luego del Partido Nacional y bueno, ahí estaban los agricultores, ahí estaban los profesionales, en fin, había una cierta imbricación entre los partidos políticos y parte del tejido social. Eso se perdió completamente. Hoy día las asambleas de los partidos políticos no representan absolutamente a nadie le importan más allá de sus muy estrechos círculos, digamos. Ha habido más partidos políticos que nunca, no es una falta de oferta, ¿no? Hay cerca de 30 partidos políticos constituidos, muchos de ellos con representación parlamentaria, y sin embargo no ese es el problema, no es que falten partidos, no es que falten instancias, es que esos partidos no son capaces de realmente recoger una representación de la sociedad. Y ahí está uno de los grandes problemas que tiene hoy día la sociedad chilena, porque no solamente los partidos políticos han abandonado ese trabajo. La Iglesia Católica, por ejemplo, que en algún momento fue muy importante en tejer y en mantener redes de integración social, también se ha retirado completamente. Algunas iglesias evangélicas han tomado de alguna manera la posta, pero de manera bastante más limitada. Entonces, aquí había todo, por eso partí diciendo que de alguna manera están estos brotes verdes esperanzadores de que esto pueda reintegrarse. Porque durante 40 años hubo aquí una lógica abrumadora de que éramos sencillamente individuos, de que además éramos individuos que nos satisfacíamos por el consumo, solo por eso, y que lo que había en términos de malestar social no eran más que los dolores típicos del desarrollo, del crecimiento, pero que la gente estaba dedicada a consumir, estaba dedicada a ir al mall y no había más problema que ese. Bueno, ese era el análisis generalizado, digamos, desde los puestos de análisis de la élite, era lo que se leía en las columnas de los diarios, era lo que se veía en los foros empresariales, era lo que se veía en la discusión de los partidos políticos. Y vemos que ese diagnóstico estaba total y completamente equivocado. El hecho de que una persona vaya al mall o el hecho de que una persona se endeude para consumir algunos productos no puede entenderse como sinónimo de que esa persona no tenga otros intereses en su vida, que no quiera ser también ciudadano, que no quiera ser también integrante de una comunidad, que no quiera sentir que pertenece, que su vida tiene un sentido también, no solo por un desarrollo individual, sino también por una pertenencia a una comunidad. Todo eso se abandonó, todo eso se dio por superado, todo eso se dio por superfluo incluso desde el poder en Chile. Y eso es lo que hay que recuperar. Y vaya que es una gigantesca tarea. Los partidos políticos son parte de eso, que puedan hacerse parte de esa recuperación, porque los partidos políticos, nos guste o no, son lamentablemente indispensables para la democracia. No hay otra fórmula. Claro que hasta sí. ahora las fórmulas que se han intentado, como los caudillismos o la representación directa del pueblo en un líder, han sido todavía peores. Entonces, el desafío para los partidos, pero el desafío para la sociedad completa es cómo nos reconectamos, cómo nos rearmamos, cómo nos reencontramos. Y en ese sentido, momentos como el 25 de octubre del 2019 son muy potentes. Más de 1 millón de personas, estoy hablando solamente de Santiago, y esto se replicó en todos los lugares de Chile, salieron a la calle y se encontraron como parte de una emoción, de un sentimiento, de un movimiento en común. Mira qué importante. Mira qué importante eso. Más allá de que tal vez sus causas no son exactamente las mismas, de que pueden tener diferencias, pero son capaces de encontrarse en un sentido de pertenencia. Y yo vi eso mismo en el plebiscito. Por mi trabajo estuve recorriendo varios lugares de votación y se veía una alegría, se veía una tranquilidad, se veía una satisfacción de la gente que no iba sencillamente a cumplir un trámite, como generalmente en las elecciones, que iba de verdad
con su lápiz bien agarrado, con la idea de que este lápiz después lo voy a guardar, porque soy parte de un momento histórico, porque estamos todos en la misma, porque tenemos esperanza de construir algo entre todos. Y eso es lo que, de alguna manera, este proceso constituyente espero que pueda mantener, pese a los muchos desafíos que tiene, ¿no? Mantener esta idea de que estamos entre todos construyendo un proceso en común. Eso me parece que es lo relevante, y los partidos políticos espero que sean parte de ese proceso de construcción y no sean un obstáculo. Sí, y ese sentido de comunidad, ¿no?, al que tú haces referencia. Y entonces me surge la pregunta de la representación de los pueblos originarios y la posibilidad histórica también que tenemos como país de poder tal vez tener otra lectura, ¿no?, de cómo se ha visto hasta ahora tal vez la participación de distintos pueblos originarios, no solamente el mapuche, ¿no es cierto?, en esta comunidad común, ¿no? ¿Habrá espacio para un modelo de inclusión en esta constitución? Bueno, ahí está la gran discusión de cómo se eligen, ¿no?, los miembros de esta convención. Se tomó una decisión que a mi juicio no es la mejor, que es básicamente elegirlo con el mismo sistema que los diputados, lo que evidentemente le deja a los partidos políticos el gran poder de decisión. Y evidentemente los partidos políticos tienen el sartén por el mango y no lo soltaron, porque fueron ellos los que llegaron al acuerdo y lo hicieron en términos que son favorables para ellos. Con algunas adiciones que son importantes. O sea, vamos a tener un proceso constituyente paritario. Eso ya me parece que es una lógica, pero que es fundamental como avance. Todo indica que vamos a tener también alguna manera de participación de los pueblos indígenas a través de escaños especiales. Me parece también que es un primer gesto de retribución y de reparación de los muchos que debe haber por parte del Estado chileno. Ahora, yo era partidario de fórmulas un poquito más atrevidas, si se quiere, en términos de cómo conformar esto. Yo era partidario, lo dejo aquí, lo propuse en su momento, pero obviamente no tenía ninguna posibilidad de éxito, de que aquí hubiera habido 3/3 en la integración de la convención. Que 1/3 hubieran sido los partidos políticos por listas, digamos, ojalá a nivel nacional, pero hubiera tenido más sentido. Que otro tercio hubieran sido elecciones uninominales en distritos mucho más chicos de independientes, de modo que los dirigentes sociales, los dirigentes vecinales, quienes han liderado movimientos ambientales en regiones, líderes que son respetados y que son importantes dentro de sus comunidades, tuvieran una opción real de ser miembros de esa convención. Creo que eso hubiera sido importante. Yo era partidario de que 1/3 de la convención se eligiera por sorteo, que es algo que tenemos bien olvidado, pero la original democracia griega elegía sus magistraturas fundamentalmente por sorteo. Y eso lo decía Aristóteles, ¿no? Aristóteles decía, el método por excelencia de la democracia es el sorteo. El método por excelencia de la oligarquía es la elección. ¿Por qué? Porque evidentemente la elección siempre hace que quienes tienen más poder estén en una situación más favorable o más ventajosa para ganar una campaña. El sorteo hubiera permitido que efectivamente la convención se pareciera un poco más a Chile, que tuviera presencia de personas comunes y corrientes, que no solamente hubiera mitad de mujeres, que lo vamos a tener afortunadamente, sino que también hubiera presencia de gente de regiones, de gente profesional y no profesional, con título y sin título, de todas las edades, de todas las ocupaciones, de todos los oficios, y creo que eso le hubiera dado una legitimidad súper importante a la convención. Bueno, eso no, evidentemente ya no ocurrió, pero sí espero que por lo menos haya una participación fundamental de personas que no sean solo políticos profesionales. Yo no demonizo a la gente que está en los partidos políticos, ni creo que los independientes sean mejores por el solo hecho de ser independientes. Pero creo que hay que entender que hoy día los partidos políticos tienen una representación mínima, y que la gente siente mucho más legitimados, a veces liderazgos locales, vecinales, no sé, la gente que ha dado las peleas, por ejemplo, por la defensa de la comunidad y el medio ambiente en lugares como Freirina o Quintero, o por la defensa del agua frente a las paltas. Todas esas personas tienen una legitimidad súper importante y sería muy positivo que pudieran tener un espacio en la convención, que pudiera haber dirigentes sociales, dirigentes sindicales, dirigentes vecinales, que tuvieran espacios también y que no sea finalmente una convención de los políticos, digamos, algunos de ellos que están tratando de volver o que no tienen mucha pega, más un par de rostros de la tele que son conocidos y más algunos expertos. Ojalá que sea bastante más amplia la conformación para que podamos sentir que efectivamente esta es una convención donde hay distintos tipos de chilenos representados y no es solamente
miembros de un cierto grupo, de una clase dirigente o de una élite. Porque no hay que olvidar que aquí fundamentalmente lo que hay en Chile hoy día es una reacción de la ciudadanía frente a una élite que siente que está abusando de su poder. Y por lo tanto es tremendamente importante que esta convención no se sienta sencillamente como otro grupo más de la élite que se va a poner de acuerdo entre ellos, sino que se sienta como algo que sea realmente distinto. Y bueno, y tenemos hasta abril para conseguirlo, y también es muy importante por lo mismo que obviamente esta participación durante todo el trabajo de la convención. Así es, Daniel. Mire, hay cierto consenso en que la franja electoral no juega realmente un rol informativo y que está lejos de permitir un debate de ideas o al menos una difusión, una participación de distintas ideas que hay en el país. Y se espera que sean para 155, al menos varios miles, ¿no?, de candidatos a esta asamblea constituyente. En ese sentido, ¿cuál es el rol de los medios de comunicación? Y lo digo separando, entendiendo que es distinto también de las redes sociales, para contribuir a este debate, ¿no?, de ideas. Hemos visto que ante este cuestionamiento de las instituciones al que tú haces mención, tampoco se ha escapado la prensa y felizmente, lo digo como periodista, ¿no?, estamos viendo una actitud diferente, ¿no?, en que los medios, incluso estamos viendo las elecciones de Estados Unidos cuando se han permitido, ¿no es cierto?, sacar sobre la marcha, ¿no es cierto?, comentarios ¿no es cierto?, del presidente de Estados Unidos actualmente, ¿no es cierto?, porque consideraban que no era verdad lo que se estaba diciendo, ¿no? Entonces, en ese sentido, ¿cuál es el rol que ves tú de los medios de comunicación? Y para no ver episodios como La Rosa de Arik, ¿no?, que todos nos reímos, pero que en realidad es bastante dramático, ¿no? Y además pensando que este periodo va a ser largo. Uno es hasta el 11 de abril, cuando se eligen estos constituyentes, pero después es que importante, ¿no?, es poder tener una transparencia respecto del debate que se produce durante estos meses en el que se va a desarrollar, ¿no es cierto?, la construcción de esta nueva constitución. Sí, yo creo que la franja electoral, la conformación de la franja es totalmente ridícula, no tiene ningún sentido informativo, sino que sencillamente cumplir con una serie de formalismos, entonces le da un cuarto de segundo al diputado no sé cuánto, no tiene ningún sentido. Nadie que quiera realmente diseñar una franja que sea informativa y que le permita a la gente tomar mejores decisiones, diseñaría el mamarracho que tuvimos que presenciar estos días. Entonces, creo que no hay mucho que esperar de eso. Lo que sí esperaría es que los medios de comunicación, y aquí me incluyo, yo trabajo en medios de comunicación, nos hagamos parte de esta discusión. Desde primero la autocrítica. Cuando yo digo que el movimiento de octubre es una reacción frente a la élite y al poder, bueno, los medios de comunicación también somos parte de esa élite y somos parte de ese poder. Y por lo tanto la reacción también es contra nosotros. Y fue bastante evidente, hay una crítica muy clara al rol de los medios de comunicación, especialmente a la televisión, especialmente a la prensa escrita, de la cual tenemos que hacernos cargo, porque es real que las discusiones tienden a estar demasiado cerradas entre determinados grupos, es real que no hemos sido capaces de abrirnos realmente a la discusión y a la conversación. Yo recuerdo siempre que cuando ocurrió el estallido en octubre, por ejemplo, nos dimos cuenta de las pocas redes que nosotros también como medios teníamos en dirigencias de base. Pasaba algo en la población dormida, y bueno, ¿a quién llamamos en la población dormida? ¿Quién tiene el teléfono de un dirigente de la población dormida? Yo no tenía ningún teléfono en mi celular de los dirigentes. Tenía el teléfono de los diputados, tenía el teléfono de la alcaldesa, teníamos el teléfono del contacto con la comisaría, pero no teníamos ningún teléfono, no teníamos ninguna relación de confianza, de reporteo con un dirigente de base que nos pudiera también contar, bueno, esta es nuestra versión de lo que está pasando. Aparte de la versión de Carabineros, aparte de la versión tal vez de las autoridades municipales o de los parlamentarios. Y eso como un ejemplo, digamos, pero con regiones todavía peor. ¿Qué contacto tenemos los medios de comunicación de Santiago, por ejemplo, con dirigentes vecinales de Talca? El día que haya una noticia en Talca. Claro, vamos a llamar al alcalde, seguro. Vamos a llamar al intendente. Pero tenemos contacto con organizaciones ciudadanas, sociales, de estudiantes, de dirigentes, de sindicatos en Talca o en Punta Arenas, o en Colchane, donde de repente vemos ganó el rechazo y decimos, pero ¿por qué ganó el rechazo en Colchane? No tenemos la menor idea.
Es una Entonces, reproducción del autoritarismo, dices tú, finalmente. O sea, es como es seguir el mismo esquema, ¿no? claro, Por de una parte de los lógica medios. muy vertical, ¿no? Con la que también funcionamos muchas veces los medios de comunicación. Entonces, yo creo que lo de octubre y lo que ha seguido pasando tiene que ser, ha sido sin duda un campanazo de alerta, creo que tenemos que tomarlo mucho más en consideración, sobre cómo los medios también tenemos que incorporarnos más, meternos más en estas discusiones. Déjame contarte una anécdota. Cuando ocurrió el frustrado proceso constitucional anterior, ¿no? Durante el gobierno de la presidenta Bachelet, nosotros en CNN hicimos un programa que se llamaba Cabildos, y que era bien simple, en verdad. La única lógica que tenía era que juntábamos, lo conducía yo, y juntábamos a 6 personas de distintos ámbitos. La idea era poner a conversar a 6 personas que probablemente no se hubieran topado nunca en su vida diaria, porque uno era un trabajador de los suplementeros, otro era un deportista de alto rendimiento, otro era alguien del mundo de la cultura, otro era una dueña de casa, otro era un trabajador que estaba cesante, y otra persona era un docente universitario. Y lo hacíamos conversar. ¿Cómo se imaginan una nueva constitución? ¿Cómo les gustaría que fuera Chile? Y salieron unas conversaciones maravillosas. Lo replicamos en regiones también. Fuimos a Antofagasta, fuimos a Concepción, fuimos a Valparaíso, fuimos a Talca, a Temuco, perdón. E hicimos el mismo ejercicio. Y era un ejercicio súper enriquecedor. Primero, porque nos damos cuenta de algo que para mí es súper evidente, que la sociedad chilena no está polarizada. Son las élites las que están polarizadas. La sociedad chilena no está polarizada. La inmensa mayoría de la sociedad chilena quiere cambios estructurales. La inmensa mayoría de la sociedad chilena quiere que sean mediante métodos pacíficos. La inmensa mayoría de la sociedad chilena quiere que haya una nueva constitución generada mediante una conversación en común. Eso no es una sociedad polarizada, en lo absoluto. Y por lo tanto, cuando uno hace ese ejercicio de conversar, se da cuenta de que sí es posible llegar a muchos acuerdos. Y ese ejercicio que hicimos hace un tiempo en televisión, ojalá pudiéramos replicarlo mucho más. Ojalá pudiera estar en televisión abierta, en un debate donde, claro, tienen que estar los expertos, por supuesto que tienen que estar los abogados constitucionalistas y los expertos en distintas materias, y eso es súper importante, pero también tiene que estar la conversación y los anhelos de los ciudadanos, y los medios de comunicación tenemos que ser mucho más abiertos a encontrar esas fuentes, a encontrar esas personas que a lo mejor no conocemos, a encontrar esos dirigentes sociales o vecinales que no tenemos en nuestro radar, pero que son muy valiosos, y abrirnos mucho más a esa conversación. Y ese es un desafío que hasta ahora no hemos sido capaces de tomar en plenitud, me parece. Bien. Muchas gracias, Daniel. Bueno, esperemos que surjan esos espacios y como digo, también más espacios como este, ¿no? Que se han multiplicado, diría yo, en el último año y hacen un gran aporte a esta conversación, además a un ritmo, tal vez lo que nos está permitiendo la Internet, a un ritmo de conversación mucho más humano, saliendo del espacio de la cuña, ¿no? del periodismo. Voy a dejar ahora a la periodista Francisca Correa, que viene con las otras preguntas. Gracias. Gracias, Mariana. Muchas gracias. Hola, Francisca. Gracias, profesora. En primera instancia, bueno, saludar a Daniel, a todos los que nos están acompañando en la tarde, agradecer su presencia, por aceptar nuestra invitación. Y bueno, para comenzar mi ronda de preguntas, me gustaría saber cuál es la importancia que usted cree tiene la participación independiente, o sea, la participación de personas independientes en la Asamblea Constituyente, y qué perfil deberían tener los constituyentes. A ver, bueno, se ve bastante difícil, la verdad, para ser sincero, porque actualmente las normas hacen bastante difícil que un independiente pueda tomar el cargo si no es dentro de cupos entregados por partidos políticos. Los partidos políticos se han comprometido a entregar cupos, pero claro, eso ya es una primera barrera en términos de que esos cupos el partido decide a quién se lo entrega y a quién no. Entonces, ya es una primera barrera para muchos independientes que quisieran participar derechamente por fuera. Una segunda barrera es que se han constituido distritos que son gigantescos para esta elección. Entonces tenemos distritos en que votan cientos de miles de personas. Salvo que tú seas un independiente que sea muy conocido a nivel de opinión pública, por ser un rostro de televisión o por alguna razón tiene una figuración mediática muy importante, si tú quieres ser independiente, ir por fuera de los partidos y lograr ganar una elección en distritos de cientos de miles de personas, y además no quieres pedirle favores a alguien que te financie la campaña, la verdad es que es muy improbable que puedas lograrlo. Entonces yo creo que ahí hay un primer problema
muy relevante, que puede afectar bastante la legitimidad del proceso, en la medida en que tal vez después podamos darnos cuenta de que, bueno, que finalmente la gente que terminó siendo elegida no es tan distinta a la que está en el actual Congreso. Y me parece que ahí hay un punto que no se ha resuelto adecuadamente. Se ha hablado harto de esto del perfil, que me parece que es una buena pregunta, ¿no? Hay varias encuestas que se han hecho, por ejemplo, que la gente en general prefiere independientes sobre militantes de partidos, que prefiere personas que sean expertas en determinadas materias, que prefiere personas más jóvenes, etc. Para ser sincero, y por eso a mí me gustaba tanto la idea de un sorteo, aparte de formas de que efectivamente dirigentes con base pudieran participar. A mí me gustaría, más que tener un perfil, me gustaría que hubiera muchísimos perfiles distintos. O sea, que la asamblea fuera lo más representativa posible de la sociedad chilena, que fuera parecida a Chile. Mira que lógico lo que estoy diciendo tal vez, pero no es lo que ocurre en los órganos de representación. Tú vas al Congreso y ves cuánta gente hay que se identifique con un pueblo originario y es una ínfima minoría comparado a la población que son en Chile. Bueno, las mujeres afortunadamente hay un punto que sí es un gran avance, porque sí en ese sentido va a ser representativa en términos de género. Tú ves cuánta gente hay que no tenga títulos profesionales, por ejemplo, en el Congreso. Bueno, porque esas personas van a estar excluidas de la redacción de una nueva constitución. Algunos dicen, no, pero es que como una persona que, no sé, que no tiene un título profesional para redactar la constitución. No, sí, va a haber un grupo de expertos, por supuesto, de abogados constitucionalistas que van a trabajar en la redacción exacta, en revisar una serie de normas. Pero el trabajo fundamental de un constituyente no es que sea un perito letrado capaz de escribir de punta a punta una constitución, es que sea capaz de interpretar los anhelos, las esperanzas de los chilenos. Ese es el punto fundamental. Y que sea capaz de dialogar, que sea capaz de conversar, de llegar a acuerdos. Y yo creo que para eso ojalá tuviéramos la mayor diversidad posible. Entonces, más que un perfil, a mí me gustaría que hubiera muchísimos perfiles distintos. Que la gente que estuviera en esa asamblea fuera gente muy diversa. Porque nuestro país es muy diverso. Aunque nos han querido vender que esta cosa de un país uniforme, somos tremendamente diversos. Y esa es una fortaleza de nuestra sociedad. Las sociedades diversas son sociedades que tienen un mayor enriquecimiento cultural, que tienen distintos puntos de vista, distintas maneras de enfrentar la vida, distintas experiencias de vida. ¿Cómo no va a ser enriquecedor que en el debate de la asamblea haya un pescador artesanal, por ejemplo? ¿Cómo no va a ser enriquecedor que haya alguien que pueda hablar del tema de la propiedad del agua? Por supuesto, tiene que haber abogados constitucionalistas que expliquen los límites del derecho de la propiedad, pero ¿cómo no va a ser importante que haya alguien que esté luchando por el derecho al agua en su comunidad dentro de esa asamblea? O podemos seguir con un montón de ejemplos del mundo de la cultura, qué decir decía el tema de la pesca, porque me parece que el tema de la ley de pesca es una de las cosas aberrantes que han pasado en este país, el mundo de la minería, de los trabajadores informales, de las dueñas de casa, en fin, hay tantos elementos distintos y ojalá que todas esas voces estuvieran dentro de la convención, ojalá que tuviéramos todos esos perfiles distintos para poder elaborarlo. Gracias. Bueno, para continuar con mi ronda de preguntas, me gustaría hacer mención al rol subsidiario del Estado en materias como la educación, la salud y las pensiones, ya que ha sido uno de los temas más álgidos en la discusión constitucional. Entonces, la pandemia y la crisis económicas que recién se asoma dan algunas luces de la importancia de un sistema social distinto. Me gustaría conocer su análisis al respecto. Bueno, esto es bien interesante, ¿no? Porque la palabra Estado subsidiario, o sea, el concepto de Estado subsidiario no está explícitamente en la actual Constitución. Si uno se pone a buscar dónde está, no está así explicitado, pero es la lógica que tiene en toda su dimensión y en toda su extensión. Y que, para explicarlo muy en sencillo, significa que el Estado actúa en subsidio, o sea, actúa cuando el privado no puede actuar, ahí el Estado viene a apoyar o a subsidiar lo que el privado no ha hecho. ¿Y qué consecuencias prácticas tiene eso? Por ejemplo, en la actual Constitución. Cuando hablamos de la salud, en la actual Constitución está explicitado que hay un derecho de las personas de elegir entre un sistema público o un sistema privado de salud. Eso a primera vista puede sonar muy bien, ¿no? Es libertad de elegir de la gente. Pero eso genera una limitación muy importante para construir un sistema de salud público, como el que hay, por ejemplo, en el Reino Unido, por dar un ejemplo de un sistema público que funciona muy bien y que es muy apreciado por sus habitantes, ¿no? Donde todo el mundo se atiende en el NHS, en el Sistema Nacional de Salud, sin importar su nivel socioeconómico, o en Suecia también funciona así, la gente se atiende, entiende que tiene ciertas garantías para atenderse allí, etc.
Cuando tú en cambio tienes un Estado subsidiario en el cual las personas tienen el derecho garantizado de elegir entre el sistema privado y el sistema público, ocurre lo que pasa en Chile. Que las personas que tienen capacidad de pago pueden pagar una ISAPRE y destinar, por lo tanto, su dinero de la cotización de salud a un sistema privado. Y el sistema público se queda solamente con el resto, que obviamente por tener menores ingresos, sus cotizaciones son mucho más bajas y por lo tanto tiene un per cápita mucho menor. Que termina pasando, por lo tanto, que hay un sistema privado que tiene un financiamiento infinitamente mayor que el sistema público. Entonces dice, es que el sistema privado es bueno y el sistema público es malo. Y entonces lo que hay que hacer es ponerle más plata a los privados, que son los buenos, porque los públicos o el Estado no sabe hacer esto. No es eso, es que el sistema está diseñado de una manera que privilegia al sistema privado porque le entrega los mayores recursos a ese sistema por sobre el sistema público. Y por lo tanto, toda persona que pueda elegir en general va a tratar de ir al sistema privado porque va a tener una mejor atención. Por lo tanto, es una especie de círculo vicioso que no termina nunca. Lo mismo podemos hablar de otras áreas. Tú mencionabas el tema de la educación. Bueno, la educación pública sabemos que lleva una crisis gigantesca, en gran medida porque también esta lógica del Estado subsidiario hace que el Estado no pueda privilegiar la educación pública. Si hay un particular que quiere hacer un negocio, así ha ocurrido con la educación subvencionada, eso se está cambiando con la reforma que está entrando gradualmente en funciones, y quiere poner un colegio en un lugar donde ya está cubierta la demanda educacional porque hay una escuela pública, y quiere poner su colegio subvencionado ahí, el Estado está obligado a pagarle a ese sostenedor por cada alumno que logre reclutar. Por lo tanto, todo el incentivo para ese sostenedor está en hacer campañas publicitarias o de llegada de gente muy agresivas, y el Estado tiene que financiarlo. No puede el Estado decir, no, pues yo voy a priorizar tener una excelente educación pública y poner todos mis recursos ahí para darle esta alternativa a todas las personas. No tiene esa opción el Estado. Entonces, queda maniatado de manos el Estado en salud, queda amarrado de manos también en educación, para que les voy a decir en términos de lo que ha pasado con las universidades privadas y toda esa discusión. Estoy en una universidad donde creo que ese tema ustedes lo tienen más que claro. En pensiones, yo estoy, de nuevo, el Estado a mí me obliga la ley a poner un porcentaje de mis cotizaciones previsionales y pasárselos a una empresa privada con fines de lucro que se llama AFP. Y el Estado va en subsidio. Como las AFP no pueden pagar buenas jubilaciones, a la gente que no gana un mínimo con la AFP, el Estado pone las muletas, digamos, y auxilia pagando una pensión mínima. Pero no puede el Estado tener un sistema solidario de pensiones que funcione para todos. Tiene que ir a subsidiar lo que el privado no es capaz de hacer. Entonces, me parece que esa es una discusión fundamental que tenemos que tener. Hay algunos que creen que derechamente la nueva Constitución debe establecer muy detalladamente un Estado mucho más solidario, más benefactor. Hay otros que creen que la Constitución más bien debe despejar esos temas, ¿no? Que no sea tan explícita, sino que dejarlos más bien a la discusión legal y no jugársela explícitamente por un sistema u otro. Me parece totalmente válido. Pero lo importante es que tengamos la discusión de nuevo, que pongamos las cartas sobre la mesa y digamos, bueno, ¿qué tipo de Estado queremos? ¿Cómo queremos construir nuestra previsión en materia de salud, en materia de jubilaciones, en materia de inversión en educación? Y esa es una discusión que se abre y que vamos a poder tener por primera vez, me parece que ahora. Bueno, para finalizar y considerando que a la base de todo sistema político se encuentran individuos, me gustaría que nos diera a conocer cuál debería ser la concepción de ser humano que debería estar a la base de toda democracia, o que ayudara, ¿cierto?, a profundizar la democracia. Mira, yo no tengo para nada un modelo de cómo debería ser la nueva Constitución, precisamente por lo que digo, porque creo que lo más importante es que surja de un proceso participativo, más allá de yo decir, oye, esto yo creo que tiene que ser así. La idea es precisamente que hay un diálogo y una conversación. A mí me parece que lo fundamental es que nos podamos reconocer todos desde nuestras identidades y desde nuestras dignidades. Eso significa que todos tengamos acceso a los mismos derechos, pero también a ser identificados desde quienes somos. Por ejemplo, hoy día hay normas que son abiertamente discriminatorias en nuestro ordenamiento legal. Las parejas heterosexuales tienen derechos ante la ley que las parejas homosexuales no tienen. Eso es una aberración, porque es una violación de un principio básico de igualdad ante la ley. Tú seas heterosexual o seas homosexual, da exactamente lo mismo. Tú tienes el derecho a las mismas protecciones y a la misma dignidad frente al Estado. Y eso hoy día no existe. Cuando se habla del concepto de familia como el núcleo o la base de la sociedad, perfecto, pero todas las familias, no un tipo específico de familias. Todas las familias, entonces,
deben ser consideradas como un núcleo básico de la sociedad, y eso significa el papá, la mamá y los dos hijos. Las familias significan una abuela que cría a sus nietos, una madre soltera que saca adelante a sus hijos, significan una pareja de mujeres que también está criando a un niño, significa una pareja que no tenga hijos, en fin. De nuevo, todos los tipos de familia tienen que estar igualmente reconocidos, con la misma dignidad y con los mismos derechos. Y lo mismo en torno a las identidades que tenemos todos nosotros. Si hay personas que tienen identidades de pueblos originarios, por ejemplo, bueno, tienen derecho efectivamente a sentirse parte de esa comunidad, no solo en cuanto a individuos, sino también en cuanto a su identidad como miembros de esos pueblos originarios. Todo eso son conceptos que no están en la actual Constitución y que yo creo que es muy relevante tener esa discusión. Y donde yo creo que hay bastante consenso, fíjate, porque de nuevo pasa un fenómeno súper curioso en Chile. En Chile tenemos élites que son muchísimo más conservadoras, más temerosas del cambio y más retrógradas que la ciudadanía. Que es algo bien contraintuitivo, porque en general uno entiende que la historia del progreso humano son ciertas élites culturales las que van empujando ese carro del progreso. Y lo que tenemos en Chile, en cambio, es que en Chile siempre hubo una mayoría, por ejemplo, a favor de tener una ley de divorcio legal. Y las élites se resistieron a eso hasta entrado el siglo XXI. No tuvimos una ley de divorcio en Chile hasta que entramos al siglo XXI. Es realmente una vergüenza. Y eso era porque las élites se resistían. O la igualdad de los niños ante la ley. O sea, hace no tantos años todavía tenemos en el Congreso un debate en el cual parlamentarios estaban diciendo que los niños no debían tener los mismos derechos, dependiendo de la situación marital de sus padres. Algo que la gran mayoría de la sociedad ya consideraba una completa aberración. Y puedo seguir en términos de censura cinematográfica, por ejemplo, en la ley de aborto en 3 causales, que tenía una mayoría ciudadana gigantesca por largos años y los políticos se negaban a legislar al respecto. O el matrimonio igualitario, que también ya tiene una mayoría social a favor, y la élite se sigue resistiendo. Entonces, esta élite tan cerrada, tan retrógrada en muchos aspectos, creo que tiene harto que aprender de la ciudadanía, y creo que en este proceso constituyente ojalá eso se dé, que se abran esas discusiones para ver que son temas en los cuales la verdad es que la gente no tiene ningún miedo. O sea, decía, es que Chile no está preparado para una ley de divorcio, es que Chile no está preparado para una ley de aborto, es que Chile no está preparado para terminar con la censura. Bueno, todo eso se hizo y se vio que éramos una sociedad perfectamente madura y preparada para todo eso. Entonces hay muchos miedos que tiene la élite, que espero que se puedan romper en un proceso que sea más participativo. Claro. Bueno, muchas gracias por responder a mi ronda de preguntas, y para continuar con este conversatorio, me gustaría dejarlo con mis compañeras Marisol y Sofía Trejo, quienes se han encargado de recabar y sintetizar las preguntas que se han hecho mediante el chat. Gracias, Francisca. Primero, buenas tardes, agradecer su presencia, y elegimos algunas de las preguntas que creemos no han sido respondidas. Voy a empezar con la primera, que es de Nelson Caro. ¿Cómo se debería desarrollar la tributación en nuestro país para poder recaudar los recursos necesarios para el cumplimiento de los derechos que se consagren en la nueva Constitución? Hola, Sofía. Bueno, muchas gracias, me parece una pregunta súper interesante, y me parece súper interesante porque creo que es uno de los debates importantes que tenemos que tener como país. En general, la estrategia de la élite en los temas, por ejemplo, económicos o tributarios, es decir, es que esto es súper complicado, esto es súper difícil, se habla en un lenguaje muy técnico y solamente los expertos acá pueden formar parte de esto. Y la verdad es que la distribución de los impuestos es un asunto de poder en toda sociedad. ¿Quién va a pagar la cuenta? La van a pagar, como pasa hoy día en Chile, las familias de menos recursos, porque hoy día nosotros somos los campeones mundiales de tributación a través del IVA. Ustedes saben que el 41% del total de la recaudación tributaria en Chile es por el IVA. O sea, es por el pan, por la leche, por el arroz que compran los chilenos de clase media o de escasos recursos todos los meses. Y en cambio, tenemos apenas un 6% que viene de impuestos personales. Los niveles de elusión y evasión de los impuestos personales entre los más ricos en Chile son gigantescos. Estaba leyendo ayer un informe de Michel Corrat, exdirector de Impuestos Internos, que decía que la evasión del impuesto global complementario y del impuesto a segunda categoría, o sea, los impuestos básicamente a la renta, están sobre los 4 puntos del PIB. Eso es más que todo el presupuesto de Chile en educación en un año. Solamente si lográramos que esos dineros no fueran evadidos o eludidos con distintas estratagemas, podríamos duplicar inmediatamente el presupuesto de educación. Entonces, esta es una discusión sobre poder en una sociedad. La élite hasta ahora ha sido bastante exitosa en
básicamente pagar los menos impuestos posibles, tener leyes que les permiten una serie de exenciones, y además un sistema de persecución de estos delitos que está totalmente sesgado a favor de ellos. Entonces, hay una discusión fundamental. En mi opinión es claro que tenemos que aumentar el porcentaje de impuestos que vienen de los más ricos. Hay bastantes propuestas al respecto, algunas que me parecen muy interesantes tienen que ver, por ejemplo, con los impuestos a las pirámides o a las capas de las corporaciones, que son estructuras muy complejas mediante las cuales se va diluyendo el pago de impuestos, que claramente los impuestos personales sean realmente pagados, que los impuestos de capital realmente paguen sus impuestos. Hoy día, por ejemplo, si tú ganas 1 millón de pesos trabajando, tienes que pagar impuestos por ese 1 millón de pesos. Pero si tú ganas ese 1 millón de pesos especulando en la bolsa, no pagas nada. Está exento de impuestos. Eso me parece que es totalmente aberrante. No veo razón alguna por lo cual una persona que se enriquezca especulando en la bolsa no deba pagar impuestos por aquello. Además, por supuesto, la gente que si alguien gana 1 millón de pesos especulando en la bolsa es porque invirtió bastante más de esa plata, o sea, tiene un patrimonio evidentemente muy alto. No es que cualquier chileno pueda empezar a meter 1 millón de pesos en la bolsa y ver cómo le va, por supuesto. Entonces, me parece que ese tipo de elementos son muy importantes. Y para cerrar, solamente hay una frase de Francis Fukuyama, el analista político estadounidense, que dice: la capacidad de una sociedad de extraer impuestos a sus élites es una medida de la salud de su democracia. Una democracia que es saludable es capaz de decirle a sus élites: ¿saben qué? Ustedes son los que se están llevando mayor plata en la sociedad, a los que mejor les está yendo, tienen que por lo tanto pagar proporcionalmente los impuestos que corresponden. En cambio, una democracia que está enferma, o sea, que está capturada por esas élites, no es capaz de hacer eso. Y las élites finalmente terminan haciendo que sean los de abajo los que paguen una cantidad importante de los impuestos. Una buena medida, entonces, para ver si somos capaces de sanar nuestra democracia, es ver si efectivamente podemos invertir esa distribución que hoy día es tan injusta. Muchas gracias por su respuesta. Otra pregunta que creemos es importante. En el contexto de la pandemia y de crisis social y económica, vimos como los primeros presupuestos que rebajó Hacienda fueron los de cultura y ciencia. ¿Debe establecerse en la Constitución un rol estratégico del Estado respecto del desarrollo de la ciencia, las artes, el patrimonio y las distintas culturas que conviven en Chile actual? Bueno, eso también me parece que es fundamental. Y claro, tiene que ver con una lógica que la tenemos, pero muy internalizada, lamentablemente, de que la ciencia o la cultura son como especies de bienes suntuarios, ¿no? Que primero hay que tener toda una cosa de cosas que son muy, muy indispensables, y bueno, si nos sobra plata, bueno, pongámosle la ciencia, pongámosle la cultura. De hecho, la propia ministra de Cultura tuvo una frase muy desafortunada esta semana, diciendo que cada peso que se le pone a cultura significa un peso que se le quita a otras necesidades sociales, como diciendo que la cultura fuera algo como suntuario o algo prescindible. A mí me parece que si queremos tener una economía que se desarrolle hacia el futuro, la inversión en ciencia, en investigación y desarrollo es fundamental. No es un bien suntuario, es algo totalmente indispensable para poder construir un futuro en el que no estemos dependiendo de a cuánto se cotiza la libra de cobre en la Bolsa de Metales de Londres, y cuánto cobre nos van a comprar los chinos el próximo año. Tenemos que invertir más en investigación y desarrollo. Hoy día estamos bajo el 0,4% del PIB. Corea invierte un 4% del PIB. Israel invierte un 4% del PIB, 10 veces más que nosotros en investigación y desarrollo. Y bueno, así están logrando desarrollar sus economías y nosotros seguimos pegados en las mismas áreas extractivas en las que hemos estado toda nuestra historia. Antes fue el salitre, ahora es el cobre, la industria forestal, y un par de cosas más explican la inmensa mayoría de las exportaciones que tenemos como país. Entonces, eso no se puede lograr sin hacer una inversión decidida en investigación y desarrollo y en ciencia. Bueno, y el tema de la cultura, ¿para qué decir? O sea, un país que no invierte en cultura, que no la entiende como algo fundamental, es un país que no solamente está descuidando su alma, sino que está descuidando aspectos muy importantes del desarrollo también. O sea, ¿quién podría decir que no es importante para el desarrollo de países como Francia, por ejemplo, la tremenda relevancia que le dan a la cultura en su forma de organización, en sus presupuestos, en el fomento a los creadores, etc.? Bueno, tenemos incluso ejemplos como México o Argentina, mucho más cercanos, donde también hay instancias de promoción cultural desde el Estado que son mucho más relevantes. Aquí en Chile nos metieron en la lógica de los fondos concursables, ¿no? Que todo es un fondo que hay que concursar.
y da lo mismo, puedes tener a artistas de la mayor trayectoria, y que tienen que ir todos los años a estar concursando por un fondo, porque no hay ninguna otra política más estable al respecto. Entonces, me parece que hay una discusión relevante ahí en la Constitución, no sé qué tan específico tenga que ser aquello, como va a quedar redactado en la Constitución, no lo sé, pero sí creo que tenemos que entender como país que esas inversiones no son superfluas, no son suntuarias, sino que son parte fundamental de un país que quiere desarrollarse y que quiere crecer. Bueno, finalmente, y siguiendo la tónica que se observa hoy en día, la elección de Estados Unidos que aún no se esclarece totalmente, con un presidente elevando declaraciones de falsedad, fraude, entre otros. En base a esto, ¿enfrentamos un escenario similar para deslegitimar este proceso? A ver, yo no quiero llevar muy allá las comparaciones, porque lo que ha pasado con Trump en Estados Unidos es una cosa bien extraordinaria, digamos, un presidente con ese nivel bueno, no voy a empezar a enumerar nuevamente todas las mentiras sistemáticas, los llamados a la violencia que ha tenido, y bueno, que desembocan ahora en el hecho inédito de un presidente que se niega a reconocer su derrota, que es algo muy grave. Yo quiero rescatar que en ese sentido en Chile institucionalmente hemos funcionado bastante mejor. O sea, una de las cosas que nos debe tener orgullosas como país es que los días de elecciones los votos se cuentan de una manera eficiente, transparente, rápida. Todos reconocen la legitimidad de los resultados, la persona que perdió reconoce que perdió, llama al ganador, el ganador da un discurso de celebración, la gente que tiene que celebrar celebra, los que quedan tristes se quedan tristes, y a las 12 de la noche ya estamos todos, se acabó, digamos. Es una tremenda fortaleza institucional que tenemos, una de las cosas buenas que tenemos como país, y el desastre de Estados Unidos estos días nos hace, creo que, valorarlo todavía más. Ahora, por cierto que hay tendencias políticas que son preocupantes. Evidentemente el fenómeno Trump, el fenómeno Bolsonaro, tienen imitadores. Gente que dice, bueno, esto funcionó en Estados Unidos, esto funcionó en Brasil, bueno, traigámoslo a Chile. Y que por lo tanto comienzan a replicar ese mismo discurso. Creo que afortunadamente hasta ahora, digo hasta ahora porque estos fenómenos son muy líquidos, lo que ha pasado en Chile, que yo lo describo como un movimiento populista usado como una palabra neutral, para mí populista no es ni un insulto ni un halago, digamos, sencillamente una descripción. El movimiento populista hasta ahora no ha dependido de estas especies de líderes carismáticos que se sientan como voceros del pueblo, que yo creo que en eso hay un peligro bastante importante. Y por lo tanto un fenómeno a lo Trump hasta ahora no ha aparecido. No significa que no pueda aparecer. Y por eso yo creo que es muy importante que este proceso constituyente genere efectivamente la posibilidad de que la gente se sienta escuchada, se sienta parte de la conversación. Porque si hay una frustración generalizada con el proceso constituyente, si al final la gente dice, esto no valió para nada, esto se lo tomaron los políticos igual que siempre, no le preguntaron a nadie, hicieron lo que quisieron, esa frustración puede ser fácilmente aprovechada por un demagogo que les diga, bueno, yo sí lo voy a arreglar, déjenlo en mis manos porque yo sí voy a ser capaz de arreglarlo. Y cuando eso ocurre, los fenómenos se pueden volver bien incontrolables y tenemos harta experiencia en América Latina de eso. Entonces, por eso yo refuerzo el tema de que es muy importante que nos tomemos todos en serio, que este proceso constituyente tiene que salir bien, y tiene que salir bien porque nos conviene a todos y nos interesa a todos que salga bien. Es una de las salidas más importantes que tenemos para construir un país mejor y para que toda esta energía positiva, esperanzadora, no termine convertida en frustración y no termine convertida, por lo tanto, en tal vez en una herramienta para demagogos o para líderes autoritarios. Muchas gracias por su respuesta. A continuación dejo a mi compañero Ian, quien va a realizar las conclusiones de este conversatorio. Gracias, Sofía. Bueno, buenas tardes. Agradecemos la presencia de nuestro invitado, Daniel Matamala, y sus comentarios que nos ayudan a ampliar la visión con respecto al proceso coyuntural que atravesamos como nación y también de manera internacional. Agradecemos también la presencia de nuestro coordinador, Jaime González, y la participación de la profesora Mariana de Esider-Col, la presencia de nuestro decano, don Rodrigo Palomo Vélez, y nuestro director de Escuela de Ciencia Política y Administración Pública, don Fernando Soto Ramírez. Dentro de este conversatorio se realizaron importantes análisis. Entre estos se destaca que es la primera vez que, en los 210 años de historia de Chile, se le consulta a la ciudadanía sobre un referéndum constitucional de manera transparente y participativa. Para que el proceso sea efectivo, debe ser participativo en todas sus etapas, pues esto le otorga legitimidad.
Se reconoce también una reorganización del tejido social en donde se rompe con la concepción de un ser humano como mero consumidor de bienes y servicios, pues ahora recupera su sentido de comunidad y se organiza para participar en los procesos políticos. Por otra parte, los partidos políticos han perdido su función de congregar a la sociedad en base a valores y opiniones políticas, pues dejó de representar a la ciudadanía. Su misión hoy es recuperar esa característica, pues son fundamentales para el desarrollo de la democracia y propiciar la participación política de las personas. Para asegurar la legitimidad de este proceso, es prudente que participen personas que representen el sentir popular y que no sea acaparado únicamente por políticos profesionales. Por otra parte, se critica a los medios de comunicación, en donde se reconoce una falta de cobertura a los sectores populares en las notas periodísticas, existiendo también una fuerte centralización geográfica en la producción de noticias, afectando la exposición de diversas visiones frente a un determinado acontecimiento. Con respecto a la participación de independientes en el proceso constituyente, existen diversas dificultades que impiden su participación, a pesar de que la mayoría de las personas prefieren que no se involucren a los políticos tradicionales en la creación de una nueva Carta Magna. Lo ideal es que existiesen diversos perfiles para poder participar en el proceso constituyente, pues esto sería más representativo debido a la inmensa diversidad que existe en nuestro país. Con respecto al Estado subsidiario, señala que este reproduce una división de sistemas entre público y privado. Esto en la práctica genera que las personas prefieran al sistema privado por sobre el público, debido a los obstáculos que tiene el Estado para mejorar la prestación de bienes y servicios. Para poder romper con esto, se debería reformular el modelo de Estado al que aspiramos. Y finalmente, el sistema debería reconocer las dignidades, quiénes somos y cómo realmente nos definimos. Esto evita discriminaciones y asegura realmente una igualdad de derechos. Para ello, una nueva constitución debe reconocer las entidades, orígenes y orientaciones de cada una de las personas. Esto no ha sido así debido a que las élites que gobiernan el país son muy temerosas al cambio. Esto se refleja en la actitud reacia por parte de la clase política a la hora de legislar sobre cambios sociales que la ciudadanía considera necesarios e importantes. Reiteramos los agradecimientos a nuestro invitado, a las personas que participaron y a las personas que estuvieron presentes para escuchar este hermoso conversatorio. Les dejamos invitados a todos y a todas al próximo conversatorio para el día 27 de noviembre y de nuevo muchas gracias. Bien. Agradecemos que no nos dan ganas de despedirnos, parece, Daniel. ¿Ah? Muchas gracias. ¿Ah? Y a todas las personas, lamentamos que no hayamos podido leer todas las opiniones, pero vi que estabas leyendo el chat y revisando también, Daniel, las distintas opiniones. Muchas gracias, ¿ah? Realmente. Está muy interesante también las opiniones. Les quiero agradecer muchísimo. Quiero volver a disculparme por haber comenzado tarde el conversatorio. Muchas gracias por haberme esperado. Pero de verdad son instancias súper enriquecedoras. A mí, en general, una de las cosas que me encanta, por ejemplo, de lanzar libros es poder ir a presentarlos, ¿no? Y a veces puedo ir a distintas partes del país y presentarlos en ferias del libro, en Calama, en Chillán, en Chiloé, ir a muy distintos lugares, porque creo que no hay nada más enriquecedor para uno que poder conversar. Así que me comprometo a que cuando la situación lo permita, ojalá podamos hacer esto mismo, pero presencialmente allá en Talca, me encantaría. Pero claro que sí. Porque realmente creo que además, cuando hablo de los medios de comunicación, puede ser importante de no encerrarnos en nuestras burbujas. Es súper fácil encerrarse en la burbuja de los lugares que vivimos, en Santiago, de los círculos de periodistas en que nos movemos, y perder contacto con la realidad. Y creo que un periodista jamás puede permitirse eso. La materia prima más importante para un periodista es conocer la realidad que viven sus compatriotas. Y por eso para mí estas instancias son tan importantes, y espero que la próxima vez pueda ser también más conversado, cara a cara, más dialogado, así que me comprometo a que esto se repita cuando la situación lo permita. Sí. Espero que pronto haya bien. Muy contentos además de estar en tu casa, Daniela, hoy día.